Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos en esta tarde a tener nuestro segundo tema de profecía, después de que la semana pasada vimos una introducción. Y vamos a hacer primeramente una oración. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para escudriñar tu palabra, para que tú nos hables, para que nosotros podamos conocer, Señor, cuál es tu proyecto para este mundo, cuál es tu plan, que sabemos que tú tienes, Señor, sobre todas las cosas, el control, la soberanía, y que todas las cosas, Señor, están bajo tu control, bajo tu cuidado, y que tu iglesia también está, Señor, bajo tu cuidado. Y en esta hora te pedimos que tú nos enseñes, Señor, acerca de estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos que Dios es el único que puede anunciar las cosas desde el principio, y las cosas que Él dijo, así sucederán como Él las dijo. Él tiene poder por su palabra para ejecutar sus proyectos y hará todo lo que quiere. No importa cómo se vea la situación, cómo se vean los poderes de este mundo, cuán omnipotentes parezcan en un momento dado, y que todas las cosas pueden llegar a ser controladas por el gobierno humano. Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas. Él quita y pone reyes y ha determinado los tiempos, como vimos. Ha prefijado a los hombres, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vimos que allí en el capítulo 24 de Mateo hubo unas preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Y él empezó a contestar esas tres preguntas, que eran las siguientes. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a leer los primeros versículos, los siguientes versículos, para ver algunos puntos importantes que vimos la semana pasada. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dijimos que entonces lo que está pasando actualmente puede ubicarse dentro de este marco, primero, que Jesús pone, pero que después vendrá un tiempo donde habla de una gran tribulación. Versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego vimos también que había ciertas referencias a acontecimientos que vienen en el libro del profeta Daniel, y esas ya están más, digamos, dentro del periodo de la gran tribulación. Vimos también que se habla acerca de la nación de Israel y de la generación, o sea, del pueblo de Israel, que ha sido preservado por Dios, aún a pesar de todas las cosas que vienen, que han venido en contra de ellos. Dios les ha preservado. Y hacíamos referencia a una profecía del libro de Daniel, en el capítulo 9, y en esta hora vamos a ver esa profecía, y a partir de esa profecía vamos a hablar de algo muy importante, un aspecto muy importante, que es lo que regula o de la manera como nosotros podemos ver el desenvolvimiento de las profecías y su cumplimiento, sobre todo aquello que se refiere a ese periodo final de la gran tribulación. Y esta profecía
Está en el libro de Daniel, el capítulo 9, de los versículos 24 al 27. Vamos a darle lectura, o le voy a dar lectura. Es importante ubicar esta profecía antes de darle lectura a esos pocos versículos, esos 4 versículos finales, para ver que realmente todo lo que contiene la profecía se refiere al pueblo de Daniel y a la ciudad de Daniel. Es decir, el pueblo de Daniel era Judá y la ciudad era Jerusalén. Dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Luego dice ahí en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Y así podemos ver otros versículos, el 16, el 18, el 19, el 12 también, donde claramente se establece que la profecía se refiere al pueblo de Daniel y a la ciudad de Daniel, concretamente a Judá y a la ciudad de Jerusalén. Entonces ahora sí leemos la profecía a partir del versículo 24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vemos que este tiempo está establecido para el cumplimiento de 6 bendiciones que se mencionan aquí para este pueblo y para esta ciudad. Ya las leímos, no las voy a repetir. Entonces, a partir del versículo 25 se menciona el inicio cuando la profecía va a empezar, o cuando el tiempo de la profecía va a empezar a contar. Y también lo establece muy claramente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ir viendo las partes de esta profecía. Primeramente, lo que significa ese lapso, 70 semanas. Ahora, nosotros no estamos acostumbrados a usar la palabra semana en ningún otro sentido más que para identificar un periodo de 7 días. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado, en su lenguaje era una cosa común que simplemente se hablara de 7. Aquí literalmente no dice 70 semanas, dice 70 7. Ellos podían usar la palabra 7 para hablar de 7 días, y hablaban del séptimo día como el día de reposo, pero también hablaban de 7 como semanas de años. Ahora,
Hay una situación en la que estaba el profeta Daniel, su pueblo y su ciudad. Y esta está descrita en lo primero que leímos en el versículo 2, que dice que él empezó a mirar la profecía que Dios le había dado al pueblo por medio de Jeremías y encontró que había un plazo para una situación que vivía el pueblo. Y esa situación se le llama las desolaciones de Jerusalén. Entonces dice el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, los que han leído un poco de la profecía y de la historia bíblica, siempre nos referimos a 70 años de disciplina de Dios para su pueblo Israel y decimos, fue la cautividad. 70 años duró la cautividad. Ahora, sin que tengamos que entrar en muchos detalles porque eso es extenderse mucho, pero en realidad había 3 períodos que afectaron al pueblo de Israel, cada uno de ellos con una duración de 70 años. Cuando por primera vez Nabucodonosor llegó a las fronteras de Israel y entró, los puso bajo servidumbre, bajo tributo. Y empezó entonces en ese tiempo un periodo que se llama 70 años de servidumbre. Después, cuando fue llevado cautivo el profeta Daniel junto con un grupo de los príncipes de Judá, empezó un periodo que se llama el periodo de la cautividad. Todo esto el profeta les había estado diciendo al pueblo que Dios los quería disciplinar, que él había levantado a Nabucodonosor, a este pueblo caldeo, pero que se sometieran a ellos y que entonces Dios les iba a dar paz. Aunque estuvieran en cautividad, ellos iban a estar tranquilos, iban a estar bien. Una parte de ellos llevado allá, a Babilonia, una parte que se iba a quedar en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, pero ellos se rebelaron constantemente y finalmente 17 años después de que empezó la servidumbre, empezó un periodo en el cual, que comenzó cuando Nabucodonosor puso sitio a la ciudad de Jerusalén y finalmente entró y la destruyó. Cuando empezó ese sitio es cuando empezó el periodo que se llama las desolaciones. ¿Por qué las desolaciones? Porque la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, el, el, el territorio, o sea, digamos la parte agrícola de la nación quedó desolada, quedó completamente estéril, sin producir fruto. Ahora, el pueblo de Israel está regido por una serie de setentas y múltiplos de 70. Por ejemplo, aquí vemos que las desolaciones de Jerusalén iban a durar 70 años. Ahora, vamos a ver en Segunda de Crónicas, versículo 21, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, que esto tenía una razón de parte de Dios, una razón disciplinaria, porque el pueblo había dejado de cumplir uno de los mandamientos que Dios les había dado. Siempre les había dicho, 6 días trabajarán y tendrán un día de reposo. Esto era una expresión de fe, de dependencia de Dios, que empezó desde que se dio el maná. Ellos iban a recoger maná 6 días y les dijo, el 7º día no recojan porque el día 6, el día sexto yo les voy a dar el doble. Y si el día sexto recogían el doble, al día siguiente, que era sábado,
ese maná se conservaba en buen estado y lo podían comer. Pero no debían salir el día séptimo. Si salían el día séptimo había un juicio de Dios. Ahora, si un día, que no fuera el día 6, ellos recogían más y dejaban para el otro día, el maná se echaba a perder, se corrompía. Ahora, ese mismo patrón de 7 se prolongaba o se aplicaba también a la tierra. Vamos a ver ahí en Levítico, capítulo 25, versículo 2, cómo Dios les mandó que la tierra también descansara. Así como ellos debían descansar un día a la semana, podían trabajar la tierra 6 años, pero el día séptimo debían dejar reposar la tierra. Perdón, creo que no leímos segunda de Crónicas, ¿verdad? 36. Se me pasó a leerlo. Vamos a leerlo. Dice así. Solamente lo abrí, pero no lo leí. Dice, segunda de Crónicas 36, 21. Dice que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en el 20. Y en el 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces fíjense qué importante es que nosotros notemos esto para entender cómo el pueblo de Israel estaba regido por esos ciclos de 70 años y múltiplos de 70 años. De hecho, desde que Israel entró a la tierra prometida Canaán hasta que Salomón dedicó el primer templo, hubo un periodo de 490 años, que es 70 veces 7 años. Entre esa fecha de la dedicación del primer templo por Salomón hasta la dedicación del segundo templo, cuando se construyó después de la cautividad, también hubo un periodo de 490 años. Entonces esos ciclos se repetían. Y entonces aquí, ¿cómo vamos o para qué nos va a servir esta equivalencia? Para dejar muy claramente establecido que lo que dice Daniel de 70 semanas está hablando de 70 semanas donde cada semana no son 7 días, sino son 7 años. Entonces aquí dice que el asolamiento, todo el tiempo de su asolamiento, todo el tiempo cuando la tierra no pudo ser cultivada, que estaba abandonada, dice que la tierra reposó. Y dice hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora sí vemos Levítico 25, versículos 3 y 4, dice, desde el 3 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Entonces era un mandamiento de Dios para que la tierra reposara. Y era entonces cada 7 años este reposo. Entonces, si con la cautividad o con las desolaciones en ese periodo de 70 años la tierra reposó, un año por cada 7, entonces quiere decir que la tierra que los israelitas no habían dejado, el tiempo que los israelitas no habían dejado reposar la tierra era de 490 años. Entonces, cada año de las desolaciones que duraron 70 correspondía a los 7 años o al séptimo año de ese grupo de 7 en la cual la tierra no había reposado. Ahora, esto está muy claramente
establecido como algo que Dios les había advertido por desobedecer ese mandamiento. Aquí en el capítulo 26 de ahí mismo de Levítico, versículos 34 y 35, dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces, esto era un juicio determinado por Dios, de que al no observar este mandamiento de que cada 7 años la tierra reposara un año, o sea, el séptimo año era reposo para la tierra, ellos serían llevados, como dice aquí, todo el tiempo que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra reposará. Es decir, Dios estaba forzando a ese reposo. Quiere decir entonces que esas 70 semanas son semanas de años y están relacionadas con el juicio de Dios por la situación que ya ahorita acabamos de ver ahí en la escritura. Ahora, algo también para considerar es cuando se tiene que establecer la cronología de la profecía, porque algunas profecías no tienen un tiempo así cronológico muy definido, pero esta profecía, como sí lo tiene, se vuelve una especie de reloj para el cumplimiento de las demás profecías que se relacionan con ella. Entonces, es muy importante determinar así muy exactamente, primeramente, lo que ya acabamos de ver. O sea que las semanas no son semanas de días, sino son semanas de años. Y que entonces el periodo de 70 semanas equivale a 490 años. La otra cuestión cronológica importante que hay que establecer es cuánto dura el año profético. El año con el que se regían los judíos era un año lunar. El mes era lunar y los años se regían por el número de meses. Sabemos que el ciclo de la luna es de 28 días, pero ellos hacían una cierta cantidad de ajustes, pero sus meses eran de 30 días. Nosotros tenemos meses de 30 días, meses de 31 días. Un mes tiene 28 días en 3 años y al cuarto año tiene 29 días, el mes de febrero. Ellos hacían, así como se hace un ajuste para el año bisiesto, es decir, cada 4 años se aumenta un día en febrero. Hay un 29 de febrero cada 4 años y entonces el año tiene 366 días. Tenemos que ver entonces cómo la Biblia también es muy clara para establecer qué tipo de año era el año que observaban ellos. Y esto lo vamos a ver nosotros muy claramente, primeramente como una cuestión antigua, digamos, que empezó mucho tiempo atrás, en el libro de Génesis, en el capítulo 7, cuando se está hablando, 7 y 8, cuando la Biblia está hablando del diluvio, ahí menciona el día que empezó el diluvio, la cantidad de días que el agua cubrió la tierra. La lluvia en ese periodo fue de 40 días y 40 noches. Pero entonces el agua prevaleció, dice, sobre la tierra una cantidad de 150 días. Y allí en el capítulo 7 dice cómo fue este principio y este final. El día 17 del segundo mes, ahí en el capítulo 7, versículo 11, dice:
en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Eso entonces fue el día que empezó el diluvio. Luego, en dos versículos, que es el 7:24 y el 8:3, dice la cantidad de días que el agua cubrió la tierra. Versículo 24 del capítulo 7 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y en el 8:3 igual, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca, aquí está el término, o sea, empieza el día 17 del segundo mes, dura 150 días, y en el versículo 4 del capítulo 8 dice, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. O sea, empieza en el mes segundo y dura hasta el mes séptimo, el mismo día del mes, 17 del mes segundo hasta el 17 del mes séptimo. Son 5 meses y son 150 días. Entonces está muy claro que el año que ellos manejaban es un año diferente al que manejamos nosotros. El año que nosotros tenemos, o por el cual nos regimos, se llama el año juliano africano, un personaje que nació en Jerusalén más o menos en el 160 después de Cristo, estableció ese año, ¿verdad? Y ya se rige no por la luna, sino por el sol. Bueno, entonces tenemos ahí que el año es 12 meses, de cada mes compuesto de 30 días. Entonces el año profético del cual está hablando el profeta Daniel es un año de 360 días. ¿Sí? Cada mes tiene 30 días, 12 meses, hacen un total de 360 días. Ahora, eso no solamente está allí en la historia de Israel, en sus costumbres, en cómo medían ellos el tiempo y en la profecía del Antiguo Testamento. La palabra de Dios tiene esa cualidad que tiene una armonía completa. Es una de las razones por las que nosotros creemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que no contiene errores. Que cuando nosotros encontramos alguna cosa que aparentemente se contradice por algún dato histórico, lo que falta es investigación histórica. Y eso se ha comprobado una y otra vez. Los estudios arqueológicos que se hacen realmente muchos en el mundo, sobre todo en la zona del Oriente Medio, todas las regiones que la Biblia menciona, con los hallazgos que se van haciendo a través del tiempo, siempre los hallazgos confirman la veracidad de la Escritura. Entonces, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que ese año es de 360 días. Vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 14, diferentes expresiones que marcan el mismo, digamos, el mismo periodo de tiempo, pero con diferentes unidades. Y eso nos va a llevar a la conclusión, igual que en el Antiguo Testamento, que el año profético es un año de 360 días. Ahí Apocalipsis 12, 14 dice, bueno, para esto tenemos que, tengo que mencionar esto. Hay una última semana que es obviamente igual que todas las demás de 7 años, y esa semana se divide en dos.
Esto da pues 3 años y medio para cada mitad. Y eso lo vamos a ir viendo después en el cumplimiento ya más específico de las profecías o de la profecía. Pero aquí solamente se los menciono porque en las unidades que vamos a escuchar ahorita, o que vamos a leer, hablan de un periodo de 3 años y medio. Bueno, Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí es un poquito, podríamos decir, enigmático, pero es tiempos que es un año, tiempos que lo que después de un año ya se puede considerar plural es 2 años, y luego la mitad de un tiempo. Se refiere aquí 3 años y medio, como lo vamos a comprobar, ¿verdad? 12:14, y en el 12:7 igual se menciona. Dice así, perdón, es el 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí la unidad que se usa son días. Estamos hablando de 3 años y medio y de 1260 días. Ahora, en el capítulo 13, versículo 5, dice: también se le dio boca, está hablando de la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 12 meses por año, en 3 años son 36 meses, más otros 6 meses de medio año son 42 meses. Y si nosotros hacemos la multiplicación de 42 meses por 30 días, vamos a ver que equivalen a lo que dice el versículo 6, que dice 1260 días. Ahora, vamos a ver cómo también esto tiene una relación con el Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo 7, 25 del libro de Daniel se habla de ese tiempo. Capítulo 7, versículo 25. Dice así allí en la palabra: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Haciendo un resumen de esto, y si quieren ustedes tomar nota, 3 veces se usa la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto lo tenemos en Daniel 7:25, en Apocalipsis 12:7 y en Apocalipsis 12:14. Bueno, pero ese 7 no es el versículo 7, es Apocalipsis 12:6, perdón, 12:6. Bueno, ahí tengo un pequeño una pequeña discrepancia. Déjenme. 12:7. Perdón. Es que es el capítulo 11. Es el capítulo 11:7. Bueno, ahí los dos cifras están mal. Es 11:2. Dice así: pero el patio que está fuera del templo
disculpen, ahí yo tengo un error. Luego les doy bien la cita, porque el 11.2 se refiere a 42 meses. Bueno, 3 veces tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 7:25, Apocalipsis 12:14. Ajá, después le doy la otra cita. 2 veces se usa la expresión 42 meses, Apocalipsis 11:2, que ahorita les acabo de leer. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y en el 13:5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Okay. Ya sé cuál es el error. Bueno, les digo, 2 veces se usa la expresión 1260 días, que es en Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y en el 12:6, que dice, y la mujer oyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. El error es que estoy tomando la cita de en 12:7 como de Apocalipsis, y me parece que es de Daniel. Es Daniel 12:7. Entonces, si quieren corregir, por favor, 3 veces se usa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es Daniel 7:25, Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:14. Y así lo tengo escrito, no sé por qué estoy viendo otra cosa. Bueno, entonces vamos a regresar a la profecía de las 70 semanas y vamos a ver ahí unas divisiones que hay. La profecía no está así como una sola unidad, tiene ciertas divisiones. Primero, dice que tiene un periodo de 7 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y luego dice, y 62 semanas. Y entonces eso hace un periodo de 69 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces establece ciertas divisiones y vamos a darnos cuenta que hay algunos eventos que se mencionan entre el fin de la semana 69 y el principio de la semana 70. Así lo menciono muy, muy brevemente, pero como algo que vamos a ver con detalle después. Una de las grandes preguntas, y si ustedes han visto algunas predicaciones o escuchado predicaciones en la red, en YouTube, que ahorita, digamos, el tema de la profecía está pues un poquito en auge porque pues toda esta situación del coronavirus ha provocado inquietud. Ustedes van a ver que hay 2 posturas en relación a la gran tribulación y a la iglesia. Una de ellas dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que la doctrina del rapto, del arrebatamiento, no es bíblica, que los que creemos en el rapto, en el arrebatamiento, estamos adoptando una posición cómoda que todos los cristianos a través de las generaciones han sufrido y que no queremos sufrir, pero pues no es que queramos o no queramos, lo que dice la escritura es lo que nosotros tenemos que creer. Y de hecho hemos mencionado algo que cómo definió Jesús la gran tribulación. Dice, habrá gran tribulación como no lo ha habido nunca, ni la habrá jamás. Entonces,
Es cierto que los cristianos en todas las épocas hemos sufrido tribulación, algunos más, otros menos. En ciertas regiones hay mucha persecución, en países hay mucha persecución, en otros no. Y eso va cambiando con las épocas. Cuando empezó la predicación del Evangelio aquí en México había mucha persecución, había muchas personas que morían. En ciertas regiones de nuestro país hay persecución y los hermanos tienen que morir. A veces cuando mantienen su testimonio llegan a ser asesinados, a ser linchados. Pero lo que sí es que si nosotros consideráramos eso, pues entonces la generación de la gran tribulación tendría que sufrir de una manera especial que ninguna otra generación de los creyentes ha padecido, y entonces eso sí sería una verdadera desigualdad, o decir, y no es que deba haber igualdad o equidad en eso Dios lo determina, pero lo que nosotros vamos a ver es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos que hay un espacio donde ocurren cosas entre la semana 69 ya terminada y la semana 70 todavía no iniciada. Entonces termina la semana 69 y hay un espacio, y en ese espacio entra la iglesia o el periodo de la iglesia. Discúlpeme, se me cayó el micrófono. Entonces, lo primero que hay que considerar ya para más detalle es el principio de la semana, de la primera semana. O sea, ¿cuándo empieza el periodo de la semana 70? De las 70 semanas. Y entonces aquí dice, sabe pues si entiende. Esto es algo muy importante. De manera que Dios le dice a Daniel, o el ángel le dice a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, es decir, las 70 semanas empiezan a contar con una orden. Y esa orden es para restaurar y edificar a Jerusalén. En el libro de Esdras hay 3 órdenes que dan reyes diferentes. El primero de ellos fue Ciro, que dice que le da permiso a Esdras para que regrese con una cantidad de cautivos para edificar el templo de Jerusalén. Después hay una orden para que se reanude la construcción, porque esa orden del rey Ciro fue estorbada, y fue estorbada providencialmente hasta que se cumplieran exactamente los 70 años que estaban determinados por un plazo establecido por Dios. Y después hubo una tercera orden para adornar ese templo, porque estaba construido pero no tenía los ornamentos necesarios, y hubo otra orden para hermosear el templo, pero todo eso se refiere al templo. Y aquí muy claramente la orden dice para restaurar y edificar a Jerusalén. Y esa orden aparece en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. Dice allí que Nehemías era el copero del rey, el rey Artajerjes, y establece la fecha muy, muy puntualmente. Dice, sucedió en el mes de Nisán, que para nosotros es un mes que se divide entre marzo y abril. Para los judíos era el primero de los meses del año. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Vienen varias circunstancias mencionadas ahí, pero lo que es interesante es lo que le pide el Nehemías al rey Artajerjes. Dice, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y la petición es que
el rey le permita ir para ir a edificar, a reedificar la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí da la orden el rey. Ahora, todo esto, hermanos, y ya vamos a terminar con esto. Con este punto vamos a terminar por el día de hoy. Todo esto, digamos, en la cuestión para la fijación de la fecha, en la cuestión de la fijación de la fecha depende de el año del reinado de un rey persa. Y podríamos nosotros pensar, bueno, ¿qué seguridad tenemos? ¿Con qué seguridad podemos decir que se puede establecer la fecha en que fue dada esa orden? Porque es importante, muchísimo, muy importante para la cuestión de la profecía de las 70 semanas, cuando se inicia a contar el tiempo de las 70 semanas. Y hay algo que realmente yo lo considero, y bueno, no es que yo lo considere, pero es una maravilla del control de Dios, de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Precisamente la historia empezó en ese tiempo. No quiere decir que no haya habido antes acontecimientos históricos, pero la historia como una ciencia donde se han establecido cronologías bien precisas, empezó en este tiempo. Dos sabios griegos, Herodoto y Tucídides, existieron en este tiempo y visitaron la corte persa. Ellos dos estuvieron presentes también en dos batallas que entrelazaron la historia griega con la historia persa, porque ellos tuvieron guerras entre sí. El imperio que sucedió al imperio medo-persa fue el imperio griego. Y en la batalla de Salamina y en la batalla de Maratón estaban presentes esos dos cronistas, historiadores griegos. A Heródoto se le conoce como el padre de la historia y a Tucídides se le conoce como el príncipe de los historiadores. De manera que Dios cuidó de proveer esa base cronológica, esa precisión que ya es reconocida por los estudiosos de la historia. En todo el mundo se basan en la cronología, las fechas que dan estos dos historiadores griegos, de manera que se puede establecer de manera muy precisa la equivalencia de esa fecha que se da aquí, el mes de Nisan del año 20 de reinado Artajerjes, y decir que esto correspondía al mes de Nisan del año 445 antes de Cristo. Fue en ese año cuando se dio la orden para reedificar Jerusalén. No se puede confundir con las órdenes que vienen en el libro de Esdras, porque todas las órdenes que aparecen ahí se refieren ya sea al regreso de los judíos para comenzar la construcción del templo, que no lo pudieron empezar. Lo único que se construyó en ese tiempo fue el altar. Después tuvo que venir una segunda orden del rey Darío, que desempolvó aquella orden dada por Ciro para que los judíos pudieran edificar el templo. Y después hubo una tercera orden de otro rey, Artajerjes Longimano, para que se hermoseara el templo, para que se adornara. Pero todos se refieren al templo. En cambio, esta profecía de Daniel muy claramente dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y en el libro de Nehemías vemos la historia tanto de cómo Nehemías pidió que le dejaran ir a reconstruir su ciudad, cómo se le otorgó el permiso, cómo llegó él a Judá y cómo se reconstruyó el muro de la ciudad.
y la ciudad nuevamente quedó amurallada. Pues con esto terminamos esta parte que puede parecer un poquito detallista, pero que es muy importante, sobre todo para que nosotros, cuando vayamos viendo las cosas, cómo estos plazos se van cumpliendo, cómo los acontecimientos señalados en esta profecía se van cumpliendo, cómo el Señor Jesús se refirió allí en el versículo 15 de Mateo 24 a lo que menciona el profeta ahí, que dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces está la profecía de Daniel, está nuestro Señor Jesucristo que la avala, ¿verdad? Que le da todo el peso de su autoridad, y está en la profecía, sobre todo de Apocalipsis, pero también de Primera y Segunda de Tesalonicenses, que están relacionadas estrechamente con esta cronología, por lo cual es muy importante que nosotros sepamos estas cuestiones. Entonces, resumiendo, la profecía se refiere a 70 semanas. Estas son 70 semanas, cada una de 7 años. Vimos cómo eso está relacionado con el juicio de Dios por el incumplimiento del mandamiento para dejar reposar la tierra un año cada 7, trabajar las 6 y dejarla reposar el séptimo año. Como los 70 años de la desolación de las desolaciones corresponden al juicio de Dios porque no cumplieron este mandamiento, y después cómo está establecido el principio para que empiecen a contar estas 70 semanas. Después vamos a tomar esta misma profecía para ir viendo sus divisiones y ver cómo corresponde con la profecía. Nosotros nos vamos a poder dar cuenta que así como se le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Este tiempo se refiere completamente al pueblo de Israel. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, no es un plan emergente, no es un plan B, lo vamos a ver también, pero esta profecía se refiere al pueblo de Israel, y vamos a ver cómo esto se va a cumplir con una precisión que solamente Dios podía producir con su omnipotencia, con su sabiduría. Dependemos de un Dios al que nada se le escapa. Todas estas cosas que están pasando podemos identificarlas, es cierto, como principios de dolores, pero en algunos ha venido la inquietud de si la iglesia, si ya estamos en la gran tribulación y la iglesia vamos a pasar por ese periodo. Eso lo vamos a ir viendo. Hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos ya, Dios mediante, la próxima semana tener esto como una predicación pregrabada, de manera que se podrían inclusive ir respondiendo los comentarios o preguntas que ustedes vayan haciendo. Dios les bendiga, hermanos.